En este vídeo vamos a ver qué ocurre cuando multiplicamos un vector por un número a. Bueno, pues para entender eso vamos a utilizar otra vez una construcción de GeoGebra. Aquí tenemos un vector, el vector w, el mismo que hemos utilizado en otros vídeos. Bueno, uno primo hermano. Y empieza en este punto A y termina en este punto E. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre cuando lo multiplico por un número a, ¿de acuerdo? Este número, igual que en el texto que tenemos aquí, el número que multiplica el vector lo hemos llamado a. Se suele utilizar letras latinas, pero bueno, eso a nosotros no nos importa demasiado. Entonces aquí tenemos el vector v con su flecha, que va a ser el resultado de multiplicar el número por el vector w. En este primer caso he puesto que a sea el 1. Y bueno, pues como os podéis entender, pues no hace nada, simplemente deja el vector tal y como está. O sea que el vector v sería simplemente el mismo vector que el w. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando tenemos 2? A es 2. Bueno, pues si nosotros recordamos lo que significa la multiplicación con números significa una suma reiterada. Y con vectores se puede entender de una manera muy similar. Entonces multiplicar por 2 un número, un vector, tiene la misma interpretación que multiplicar por 2 un número, es decir, es sumarlo consigo mismo. De tal manera que tienes una suma con el mismo elemento dos veces. ¿Vale? Y bueno, nosotros sabemos que sumar es poner, la suma de vectores se consigue poniendo un vector a continuación del otro. Por lo tanto, para obtener un vector, el vector w, si a es 2, tendríamos que colocar este vector a continuación de sí mismo otra vez. ¿De acuerdo? Es decir, que tendría que coger este vector, por algún motivo, ahora, tendría que coger este vector y colocarlo aquí a continuación. Entonces tendría el vector sumado, porque está a continuación, con él mismo, porque este vector es otra vez el w. Y efectivamente el resultado es este de aquí, es 8 menos 2, porque me muevo 4 unidades a la derecha una vez y otras 4 unidades a la derecha otra vez. Entonces acabo moviéndome 8 unidades a la derecha desde el principio. Y luego bajo una unidad por el primer w y bajo otra unidad por el segundo w. Y evidentemente esto es igual al resultado de multiplicar por 2 cada una de las componentes que tenemos. Quizás sea más interesante ver qué ocurre cuando lo multiplicamos por un número que es negativo, ¿no? ¿Qué ocurre si lo multiplicamos por menos 1 o menos 2? Vamos a poner ahora. Bueno, cuando lo multiplicamos por menos 2, ahora lo vamos a ver cuando cambiemos el efecto aquí. Bueno, pues si vosotros entendéis que el resultado es el de multiplicar cada componente, en el caso anterior ahora es exactamente igual, y eso nos daría menos 8, 2. En vez de 4 tendríamos menos 8, que es el resultado de multiplicar menos 2 por 4, y en vez de menos 1 tenemos menos 2 por menos 1, que es un 2 aquí. ¿Eso qué le hace al vector w? Bueno, pues lo que le hace, y esto es muy importante, lo que le hace es que además de aumentarlo de tamaño como lo teníamos antes, intercambia lo que es el origen y el extremo. Es decir, que está girándolo 180 grados. ¿De acuerdo? De tal manera que el vector que nosotros tendríamos si multiplico por menos 2 el vector w sería un vector como este. El programa te lo dibuja siempre con el origen en 0. Y que sería el resultado, sería el mismo vector que el que obtendríamos si en vez de empezar aquí y dirigirme en este sentido, empiezo aquí y me dirijo en el otro sentido, o intercambio E con A y lo hago el doble. Vamos a sencillamente a empezar en A, en el mismo A, pero voy a hacerlo el doble de grande, pero señalando en la otra dirección. ¿Vale? Entonces este sería el vector. Empiezo en A, y ahora en vez de moverme 4 unidades a la derecha, me muevo 4 unidades hacia la izquierda. Vamos a cogerlo aquí. A ver si conseguimos hacerlo. Si no, vamos a la vista algebraica, que así es más fácil. Entonces sería
este y aquí. Entonces nos hemos movido 4 unidades hacia la izquierda una vez y 4 unidades hacia la izquierda otra vez. ¿De acuerdo? Y luego una unidad para arriba y otra unidad para arriba. ¿De acuerdo? Justamente lo contrario de lo que hace este si lo multiplico por 2, ¿no? W. Entonces, el multiplicar por un número negativo gira el vector, ¿de acuerdo? Empieza aquí, termina aquí. Bueno, pues si lo multiplico por menos 1, que es lo que he hecho para construir ese vector, vamos a intentar representarlo. Este vector de aquí, este es menos W, y es el resultado de girar 180 grados el vector W. En realidad esto no es tan distinto de lo que ocurre con números. Si tú tienes 9 y lo multiplicas por menos 1, también lo giras 180 grados, ¿no? Pasa de ser 9 a ser menos 9. Es como si hicieses un giro de la distancia que ya has recorrido desde el 0, 180 grados hasta el menos 9. Así que esta es como digamos, una ampliación del concepto de lo que ocurre al multiplicar por un número negativo. Y una vez que ya lo has girado, el menos se encarga de hacer ese giro y luego el 2 se encarga de hacer lo mismo que hacía antes, que es poner uno a continuación del otro. Luego, multiplicar por números negativos lo que hace es girar el vector que tienes. Este sería el efecto de multiplicar por menos 1, y luego multiplicar por menos 2 sería el efecto combinado de multiplicar por menos 1, que es el giro, y el efecto de multiplicar por 2, que es poner este vector después de él mismo otra vez, y por lo tanto acabar en el doble del vector que tenía, que sería este vector que hay aquí. ¿De acuerdo? El doble en longitud. Entonces, fijémonos en una cosa que es muy importante. Cuando hemos multiplicado por un número, hemos podido cambiar lo largo que es el vector, que es el módulo, y hemos podido cambiar el signo del vector, el sentido del vector. Aquí señalaba en un sentido, señala en el sentido contrario. La punta está justamente en el sentido contrario, pero no hemos podido cambiar la dirección. Si alguien está interesado, puede investigar cómo se puede cambiar la dirección de un vector al multiplicarlo por un número. Ya os adelanto que tendréis que trabajar con números complejos. Pero cuando estamos multiplicando por números reales, y esto es muy importante, nunca cambiaremos la dirección. Lo único que podremos cambiar es el sentido o es el módulo. Entonces, algebraicamente, ¿qué ocurre cuando multiplico un vector por un número? Bueno, pues podemos resumir lo que hemos aprendido en esto que tenemos aquí. Vamos a quitar esto. Y lo que ocurre es esto. Gráficamente lo alargamos si el número que multiplico es mayor de 1, y lo acortamos si es menor que 1. Eso no lo he llegado a mostrar porque, bueno, creo que es bastante fácil de entender. Pero aquí tenemos el resultado de multiplicar. Sí, está mal porque tengo que ser un punto. Si multiplico el vector que tenía, vamos ahora a quitar todo esto. Si multiplico el vector que tenía por la mitad, por 0,5, el vector que me queda es la mitad de lo que tenía. Y en este caso lo he hecho pues más pequeño. Lo podemos mostrar aquí haciendo 0,5. Vosotros no lo veis, pero estoy haciendo esta cuenta. 0,5 por W, así es como he construido este vector, ¿vale? Es este que hay aquí. Y de nuevo, pues si quiero compararlo, solo tengo que cogerlo y decirle que me lo ponga aquí a mitad, y vemos que efectivamente es la mitad del vector que tenía antes. Bueno, pues esto en cuanto a multiplicarlo, gráficamente multiplicarlo por un número que sea mayor que 1 o menor que 1 en valor absoluto, ¿de acuerdo? Porque estoy considerando que sea tanto positivo como negativo. Y le dejo el signo, ¿vale? Aquí deberíamos incluir un punto. Y le dejo el signo, el sentido igual si el signo del número por el que estoy multiplicando es positivo, o cambio ese sentido si es negativo, pero no puedo afectar a la dirección. Bueno, pues esto es el resultado de multiplicar un vector por un número positivo o negativo y de un valor absoluto que sea mayor o menor que 1. Por supuesto, puedes combinar las dos cosas para obtener, como nosotros hemos tenido, el resultado de multiplicar por un número que da menos 2, que el valor absoluto es mayor que 1, pero era negativo. Entonces lo alarga y le cambia el signo. ¿De acuerdo? Tendríamos las 4 posibilidades. Bueno, pues hasta aquí este vídeo en el que hemos explicado esto, y ahora vamos a ver cómo podemos combinar estas cosas que estamos aprendiendo.